¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Diálogos con Chacra, este espacio en el que a diario conversamos con quienes son referentes de distintos sectores relacionados con la agroindustria en la Argentina y en la región. En el día de hoy vamos a abordar una de las tantas temáticas que ustedes, a través de los distintos medios de comunicación que tenemos entre ambos, nos hicieron llegar y que tiene que ver con las legumbres. Por eso para nosotros es un gusto presentar a Adrián Poletti. Él es titular de Adrián Poletti Asociados. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muy bien. Bueno, contanos, nosotros oportunamente hablamos mucho de las legumbres cuando a nivel internacional se declaró un Día Mundial y un Año Mundial de las Legumbres, pero más allá de la efemérides, hay toda una cuestión productiva muy importante y arrancamos preguntándote, ¿cuál es el estado de situación de la producción de legumbres en la Argentina? ¿Cuáles son las principales legumbres y cuáles son las zonas de producción? La Argentina tiene una particularidad que es casi no te diría una exclusividad, pero sí hay dos países que lo pueden manifestar, que es un país legumbrero largo de norte a sur. Eso no es menor, porque los otros son Estados Unidos y Canadá, que son anchos de este a oeste. Eso te determina ventanas de siembra y zona de producción. Entonces, Argentina es un país que tiene múltiples zonas de producción de legumbres que arrancan en la frontera con Bolivia y pueden terminar en Bahía Blanca. Toda en la zona, digamos, la mejor zona que se adapta, depende de la especie, pero la mejor zona que se adapta, en términos generales, es esa media luna que va, si querés, podés tomar Necochea y toda la zona del sudeste y sudoeste bonaerense, oeste bonaerense, este de La Pampa, sudoeste de Córdoba, oeste de Córdoba, Santiago, subiendo hacia Tucumán, Catamarca, Salta, toda esa zona. Y ahora se está incorporando con algunas especies el este de Santiago y el Chaco. Entonces tenemos, en función de la especie, tenemos diferentes zonas. Argentina es líder mundial en exportación de porotos y es líder mundial en exportación y producción de poroto blanco, del tipo alubia. Ese está fundamentalmente radicado en la zona, si querés, de Rosario de la Frontera hacia el norte, hacia Bolivia, siendo la zona núcleo de producción, de Encarnación hacia Tartagal, toda esa zona, también alguna parte de Jujuy. Luego, más hacia abajo, están llegando hacia, digamos, en esa zona, yendo hacia Tucumán y todo eso, están los porotos de color, poroto negro, y hoy por hoy uno de los cultivos que más está explotando, que es sumamente plástico y se puede sembrar desde, te diría que la ruta 7 hasta el límite con Bolivia o con Paraguay, que es el poroto mung. El poroto mung es el que todos hemos consumido brotes de soja. El brote de soja es de poroto mung, no es soja, es poroto mung. Y es una de las especies de mayor consumo en el sudeste asiático. Y Argentina viene batiendo récords de exportación de esa especie año tras año. Entonces es una muy buena alternativa de producción que se está dando en el Chaco para salida temprana. Este año se sembró muchísimo después de que la época de soja terminó por la seca y cuando empezó a llover ya la soja era tarde para ser sembrada, entonces el productor aumentó mucho el área de poroto mung. O sea, y es una especie que está en lo que yo llamo modo China. ¿Qué es el modo China? Cantidades incrementales de consumo en forma más o menos estable. El punto crucial para esta especie y para su mayor inclusión, digamos, en la rotación y mayor volumen de exportación, es que se logre abrir los protocolos fitosanitarios, ¿no es cierto?, con China, porque hoy eso está cerrado, pero bueno, son grandes consumidores Vietnam, Filipinas, Turquía, o sea, todo el sudeste asiático y algo de Oriente Medio y Turquía, como si queremos parte de Europa, parte de Asia, son grandes consumidores. Emiratos Árabes Unidos también son grandes compradores.
Y después lo que es la Unión Europea para lo que es, y Canadá para lo que es brotes, digamos, lo que es consumo hortícola propiamente dicho. Si querés, después tenés en la parte de invierno, tenés garbanzos, lentejas y arvejas. Garbanzo con una plasticidad muy grande, también pudiendo ser producido prácticamente desde la frontera con Bolivia hasta el sur de Buenos Aires. Y después tenés arvejas, que es un cultivo que está volando en área de siembra. Eso, digamos, acá al cultivo y al negocio se le alinearon un poco los planetas en términos de una baja de retenciones, la apertura del mercado chino, o sea, la coincidencia de la apertura del mercado chino y la baja de retenciones está haciendo que el cultivo venga aumentando a un ritmo del 50% todos los años su área de siembra. Y es un cultivo hoy por hoy estratégico dentro de lo que es el área de producción central de la Argentina. Llamemos central, definamos central. Ruta 19, ruta 158, o sea, la 19 que une Paraná con Córdoba, 158 que une San Francisco con Río Cuarto, y de ahí hacia abajo hasta el mar. ¿Por qué? Porque es un cultivo que, si bien no funciona como un cultivo de servicio, no tiene el aporte de nitrógeno que aporta vicia, es un cultivo que es un excelente antecesor para maíz, y en un ambiente como el de hoy, donde tenés una urea a $1.300, es posible lograr un buen rendimiento de maíz con aportes de 50 a 60 kilos de urea, dependiendo de la zona, del rendimiento de la arveja y demás. Entonces, es un cultivo que permite aumentar la incidencia o la capacidad de uso del suelo, aumentar a prácticamente 5 cultivos en 3 años, hay que ver cada zona, pero con un favorecimiento del sistema productivo. Digamos, ¿por qué? Porque tenés rotaciones en los principios activos de herbicidas, tenés rotaciones y tenés aportes, rotaciones contra las gramíneas, que hoy por hoy estás corto entre cebada y trigo, estás ahí cortito, y tenés aportes importantes de nitrógeno que quedan para el maíz subsiguiente, que permite, si bien no le aporta el total como podría ser una vicia que te puede aportar 140 kilos de nitrógeno, acá de esto te podrá aportar la mitad, pero con un pequeño aporte de urea estás logrando un buen maíz. Consulto respecto de las exportaciones y voy a volver al tema de la nutrición de los suelos en un minuto a partir de la declaración que se firmó en la Bolsa de Cereales hace pocos días y si pueden ser aportantes justamente estos cultivos. Pero para que no nos quede atrás el tema, el poroto blanco o alubia y el poroto negro, ¿hacia qué mercado se destinan esencialmente? ¿A Centroamérica el poroto negro? El poroto negro, nuestro principal cliente era Brasil. Sigue siéndolo. Lo que pasa es que ha perdido relevancia y el país logró aumentar los destinos. Hoy la Argentina está exportando a 40 destinos diferentes. El principal cliente es Brasil, el segundo cliente hoy es Cuba, con cargas a granel que se están haciendo, y el tercero es Venezuela, también con algunas cargas a granel que se estuvieron haciendo. Ahora, en Latinoamérica empezaron a pesar aquellos países que recibieron una inmigración venezolana muy grande. Entonces Colombia empieza a ser un jugador importante, Chile empieza a ser un jugador importante, el mismo Perú. O sea, a donde movió la inmigración venezolana, Europa, España e Italia, como receptores también de inmigración venezolana, empiezan a tener una cierta relevancia. Por supuesto que el 80% del mercado está repartido entre Brasil, Cuba, Venezuela y México. México el año pasado llevó unas 8.000 toneladas, es un destino que entra y sale, pero ahora se ha firmado un convenio donde, más allá de la enumeración de las 100.000 toneladas sin impuestos que había, qué sé yo, se llevó a que sea practicable, digamos, había toda una cantidad de trabas burocráticas en cuanto al papeleo de exportación que hacía inviable poder cargar. Eso se anuló ahora en este último año. Entonces, el desafío es hoy por hoy tener mercadería en forma anticipada para poder abastecer a México.
¿Podríamos haberlo hecho este año? Sí. Ahora, el problema es que hay un problema con las navieras y con la logística marítima para llegar a Centroamérica, que se ha encarecido enormemente. Entonces, ese problema estuvo limitando un poquito la capacidad de acceso. Si no, este año nuestro principal destino debería haber sido Centroamérica. Y más teniendo en cuenta que venimos de un año de seca en toda la zona porotera estadounidense, que son su principal proveedor, y este año la soja compite en forma muy fuerte con el poroto, entonces no estamos seguros de que Estados Unidos y Canadá puedan volver al ritmo que necesitan de producción para poder abastecer su mercado interno, que es muy grande, y tener un saldo de exportación a México. Entonces, ahí hay una oportunidad que se nos ve un poquito limitada con el tema de fletes. En cuanto a los porotos de color y porotos blancos, el principal cliente es el mar Mediterráneo. Llamémosle Europa en su conjunto. Las estadísticas te van a dar Italia, España, Portugal, la Unión Europea en su conjunto y Argelia. Argelia es el principal destino como país. Turquía debe ser el segundo o tercero, pero digamos, si querés, a la vuelta del Mediterráneo es donde está el consumo de este tipo de porotos. China está empezando a querer mostrarse como un incipiente importador de los porotos del tipo Phaseolus, que es lo que estamos hablando. Ellos eran unos grandes productores, exportaban cerca de 1 millón de toneladas. Hoy esas 1 millón de toneladas se dejaron de producir y están produciendo soja, porque es muchísimo más cara en el mercado chino. Y ellos están importando de donde lo pueden hacer poroto Mung, pero también empezando a importar porotos del tipo Phaseolus. Por eso es fundamental que, así como ya tenemos el protocolo fitosanitario abierto con China para arvejas, lo podamos abrir para el resto de las especies, porque China está llamada a ser, en los próximos 10 años, un gran importador. Lo podría hacer India, pero India tiene producción propia, entonces India importa en función de sus propias necesidades. En cambio, China no tiene dónde producir. ¿Y qué volúmenes estamos produciendo hoy, por un lado de arvejas, garbanzos y por otro lado de porotos? Digo, porque un empresario muy reconocido de la Argentina hace un tiempo conversando con nosotros dijo, la alternativa es, cuando había una problemática severa respecto a las retenciones a la soja, bueno, mudemos la soja por, en términos generales, a las legumbres, por una cuestión impositiva y por una cuestión que además es menos extractiva que la soja. ¿Es sí, así? Todo a su debido tiempo. No, digamos, vamos a ponerlo en estos términos. El trade mundial de legumbres son 100 millones, deben ser 60, 70 millones de toneladas y la producción global debe estar cercana a las 100. Imagínate comparar eso contra un commodity, es importante. No digo que no sea importante. Sí, claro, pero es muy inferior. Pero es muy inferior. Entonces vos no le podés pedir a un garbanzo o a una arveja o a una lenteja que arregle el problema del trigo. Porque no lo va a hacer y porque sería engañar a la gente y decirle... Ahora, ¿que el consumo está aumentando? Sí, está aumentando. Y estamos en un punto de inflexión respecto a nuevos usos que se le está dando a las legumbres, ya no tanto como consumo tal cual, sino como ingrediente. Y ahí es donde está la explosión de la producción. ¿Ese ingrediente de qué? Como enriquecedor de productos farináceos, fideos fundamentalmente, destinado a los sectores de menores recursos. China empezó con un programa en ese tipo en el año 2010. Cuando decidieron hacer eso para el enriquecimiento de noodles para todo lo que era el sector de más bajos ingresos de la población y poder darle a toda esa minoridad un alimento en base a fideos, pero con alto nivel de proteína para poder mejorar el perfil de mapeo cerebral y todo eso que significa una mejor calidad proteica. Ellos importaban 300.000 toneladas. El año pasado no pudieron llegar al récord por la seca en Canadá, pero ya están en el orden de los 3 millones de toneladas. Ahora,
Una vez que vos supliste a los sectores de menores recursos con menor valor agregado, pero importante, empieza a pesar ahora en los países occidentales y también en los sectores de mayor alto poder adquisitivo en China y en la India, el sustituto cárnico hecho con proteína vegetal. El plant-based, de ese que llaman famoso, es proteína de arveja. Te voy a pedir algo. Quiero ahondar en ese tema. Mira, aquí tenía anotado, entre otras cuestiones, la cuestión nutricional. ¿Vamos a hacer una pausa? ¿Cómo no? Cuando volvemos, ahondamos en ese tema y también en qué potencial tiene la Argentina y en qué punto estamos de ese potencial. ¿Te quedás con nosotros? Sí, cómo no. Hacemos una pausa. Esto es Diálogos con Chacra. Enseguida volvemos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Estamos con Adrián Poletti, de Adrián Poletti y Asociados. Estamos hablando de una temática que ustedes nos sugirieron a través del contacto cotidiano que tienen con la plataforma de medios agropecuarios Chacra, y es el de las legumbres. Y había quedado una consulta pendiente que de hecho Adrián comenzó a abordar, y es esta cuestión nutricional y esta innovación, podríamos decir, acerca de usar sustitutos que son proteicos en reemplazo o en complemento de la carne, o darle formato carne, por decirlo de otra manera. ¿Cómo es, Adrián, en verdad? Bueno, lo más conocido es la hamburguesa hecha en base a proteína vegetal, pero no es arveja molida, no, es una hamburguesa. Beyond Meat es una hamburguesa, de aspecto de hamburguesa y de sabor de hamburguesa. Impossible Burger, inclusive acá hay algunas que se venden que son amarillas y negras, que no vamos a decir la marca. Entonces, eso está hecho con aislado proteico de arveja. ¿Por qué? Porque tiene un factor nutricional bastante alto, o sea, no tiene factores antinutricionales, y la proteína de arveja es rica en albúmina, que es la misma que se hace, la que tiene el huevo. El huevo. De hecho, es la materia prima para la producción de huevo artificial, para toda aquella población vegetariana, vegana, que elige consumir, pero que es una proteína de altísima calidad. Una pequeña Eso está interrupción. cambiando radicalmente el mercado. Eso era una pequeña interrupción. Habitualmente cuando hablamos de la cuestión alimentaria, asumimos que hay un cambio radical y que comenzó por otra generación, más joven que la nuestra claramente, pero que se está instalando. Si bien todavía el porcentaje es pequeño, marca una tendencia que no es local, es internacional. Digamos, y en ese marco el tema de la arveja se está instalando, como vos decís. Como ingrediente para ese tipo de industria, sí, porque aparte es una industria de altísimo valor agregado y que le empieza a dar un soporte de precios al cultivo a nivel internacional que hasta ahora no se había visto. Porque, vuelvo a insistir, no es solo Estados Unidos y Canadá, es también China. Con que China te empiecen a consumir 200 millones de personas de alto poder adquisitivo
una vez por semana una hamburguesa de este tipo, te cambia el mercado. Que la India lo empiece a hacer. En la India hay gente de mucha plata que no consumen carne, pero que probablemente consuman una hamburguesa con sabor de carne, pero que no es de carne. Entonces, todo eso, y lo mismo en Europa y demás. Entonces, todo eso está cambiando y estamos asistiendo a ese cambio. Entonces, cuando uno asiste a un cambio tan radical, es difícil poder decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Yo lo que creo que Argentina tiene un potencial para poder trabajar en eso fenomenalmente grande. Porque Argentina, como te decía al principio, al ser larga de norte a sur, tiene múltiples ventanas de siembra, pero tiene una característica por el clima. Es que nosotros no tenemos hielo o nieve en el invierno. Entonces nosotros no competimos en la Argentina, en la producción de legumbres, por lo menos las invernales, no competimos con el sector oleaginoso. Claro. Que sí ocurre en todos lados del mundo. Canadá compite por la colza, el Mar Negro, más allá de la cuestión de la guerra que está pasando ahora, pero el Mar Negro compite también por los oleaginosos o compite por el trigo de primavera, por área de suelo. Acá complementamos eso. Y aparte tenemos, de lo que yo te comentaba antes, Ruta 19, imagínate esa región geográfica. Ahí hay casi 10 millones de hectáreas que están en barbecho químico, que podrían ir perfectamente, ser destinadas a cultivos como estos, por supuesto, en su tiempo y armoniosamente, no con una explosión, porque no habría forma de poder comercializarlo, pero sí en forma paulatina, con introducción de genética, la genética es el principal problema que tenemos, la falta de genética en todo el sector. Contame por qué, tiene que ver con el tema de la ley de semillas. Claro, exactamente. O sea, cuando se piensa en la ley de semillas que va a estar beneficiando a una multinacional, es el error más grande que se puede estar cometiendo en la Argentina. El mayor beneficiario de una ley de semillas que respete la propiedad intelectual es el INTA, que es el mayor generador de variedades autógamas de lo que sea. Entonces, estamos con problemas presupuestarios al INTA. El INTA es el generador de mayor tecnología de genética en este tipo de cultivos que no tienen escala comercial para que los grandes semilleros se involucren, y lo estamos perjudicando gratuitamente. Las universidades, la Universidad Nacional de Córdoba es el mayor proveedor de genética de garbanzo, pero es una rara avis dentro de lo que es la Argentina. El INTA está haciendo algo en el norte con poroto. Y en Garbeja, la introducción en el CISA permitió poner una rueda de auxilio y ciertos semilleros privados empezaron a entrar nuevas variedades. Pero no es suficiente, necesitamos mayor cantidad para poder abastecer con semilla fiscalizada, identificada a diferentes regiones, porque la variedad de ambientes te requiere variedad de semillas. Vos no podés usar para determinadas especies lo mismo que usas en Córdoba o en el norte que en el sur de Buenos Aires, porque hay problemas sanitarios que limitan al sur de Buenos Aires como una zona espectacular de crecimiento, pero que no puede entrar por problemas fitosanitarios. Entonces, la ley de semillas es clave para el desarrollo del sector. Justamente la otra pregunta era, ¿cuáles son los principales problemas sanitarios que presentan en términos generales? Bueno, eso depende de cada zona y de cada cultivo, pero por ejemplo todo lo que es poroto, tenés temas de esclerotinia, fundamentalmente. En garbanzo tenés los problemas de rabia, que es una enfermedad muy violenta de desocciones, quizás la más violenta que existe en el reino vegetal. En 4 días te quedaste sin cultivo y él tiene un problema que es necrotrófica, o sea, el hongo sigue viviendo en el material muerto, entonces es de muy difícil control una vez que tomó el lote, porque vos no podés llegar con un fungicida a una planta que está muerta porque no lo trasloca. Entonces es, digamos, de lo más difícil que hay. En arveja y lenteja no hay tantos problemas, son más manejables, son más lógicos, si querés llamarlo de alguna manera. Así que en eso no hay tanto problema. Ahí lo que tenés es complejo de ascochita, que se llama, que son 3 enfermedades. Una que es como una puntita que nace como una manchita, después tenés tizón, foma, pero no son de difícil manejo. Sí, en arveja el problema más grave es tema de pulgones, que es una plaga con la cual no se convive, porque la afecta fuertemente
y altera y hace perder muchos kilos de rendimiento, pero en términos generales nada que complique la vida, ¿no es cierto? Nada que sea inmanejable. En términos generales se maneja bien. ¿Qué porcentaje del poroto que se produce en la Argentina, de los garbanzos, de las arvejas, por ahí no desmenuzándolos, sino en términos generales, se consume en el mercado interno? En el global de legumbres en la Argentina se consume el 5% de lo que se produce. Ahora, después en cada especie vas a ir desde lentejas Bueno, este año se generó un saldo exportable importante, pero usualmente hay años que la Argentina es deficitaria en la producción. Arvejas, que hay un 20% de consumo en la Argentina, o 30% podría ser. Y porotos y garbanzos, que es muy bajo, ¿no es cierto? Ahora, vos fíjate una cosa, el cultivo de poroto en el norte es el segundo en relevancia, detrás de la soja. Tiene casi 500.000 de hectáreas. Es más importante el poroto que el maíz. Que el maíz. En el norte. Eso ahora va a cambiar un poquito, pero es más importante, en superficie es más importante el poroto que el maíz. ¿Es un cultivo caro como el maíz? Sí, son cultivos caros porque llevan muchos kilos de semilla. Son semillas muy grandes, tenés que poner una importante cantidad de kilos y son, digamos, lo que se utiliza para sembrar, que no siempre es semilla, vamos a poner en estos términos, sigue siendo cara. Consulto ahora, como un hombre vinculado con la temática desde hace muchísimos años, vos me hablabas del potencial que tiene la Argentina desde el punto de vista productivo, por supuesto, desde el punto de vista geográfico, por la ventana. Considerando la coyuntura económica, política, sin meternos en la cuestión de política partidaria, ¿crees que tiene posibilidades frente al marco internacional de un avance lento, pausado, como vos decías, pero en los próximos años el volumen de producción, la comercialización, el consumo? Mira, cuando vos estás hablando de un cultivo que es 95% exportable de un sector que digamos que exporta el 90% de lo que hace, tu driver es el mercado externo y tu forma de hacer las cosas te la pone el mercado interno. El problema que tenemos en la Argentina es que estamos lejos, eso es un problema estructural, no lo podemos cambiar, estamos lejos de los puertos de consumo y le metemos un tuco nacional, donde tenemos costos de servicios de intermedios muy caros, que eso es un tema que hay que ver de solucionar, porque en muchos casos la mercadería es solo el 50% del valor FOB. El resto es plantas, bolsas, procesos, fletes, todo caro, puertos. Hoy hay un problema con las empresas navieras, que ellos explicarán qué les pasa. Mi sospecha es que tienen poca afluencia, al tener poca afluencia de importación, claro. Vos no tenés contenedores que vengan con cosas, entonces los contenedores que vienen son vacíos, entonces ese flete del vacío hasta el puerto de Buenos Aires y del lleno hasta el destino lo paga el exportador. Entonces vos tenés fletes, por ejemplo, de Nueva York a norte de Europa, capaz que están en $1.500 y se acaban en el doble o el triple. Entonces nuestros competidores tienen una gran ventaja en ese sentido. Pero esas cosas, de una forma u otra, se pueden ir solucionando en la medida que las cosas se vayan normalizando. Entonces, el driver externo es fundamental. Y hoy el driver externo más importante se llama China. Los cultivos que crecen son aquellos en los cuales China es un neto importador o dejó de ser exportador. El resto sube y baja en función del mercado. Donde China está metida por acción o por omisión, el mercado crece. Ahora, eso es un cambio que se está generando a nivel mundial, si querés. Ahora, la superficie para crecer, hay dos lugares en el mundo que tienen superficie para crecer. El Mar Negro es uno y la Argentina es el otro. Por lo menos tanto en especies estivales como invernales. Brasil puede crecer en cultivos estivales como porotos, pero Brasil está en otra música. Brasil está viendo que el maíz es una estrella, que la soja es... Brasil está en otro cantar. Es más, es probable que Brasil reduzca su área a favor del maíz, a favor de la producción de etanol de maíz. Ahí hay una política de carbono verde y de bonos verdes
muy importante en Mato Grosso. Entonces, ellos están jugando, están en otro punto, digamos, del cuento. Cosa que nosotros deberíamos aprovechar para el aumento de la producción de estas especies. Por supuesto que en cultivos estivales hay que trabajar en desarrollo de nuevas variedades que se adapten más hacia la zona central. No a venado tuerto, nadie va a ir a hacer por otro venado tuerto porque estaría loco. Pero en Vicuña Maquena es mirable. En Villa Huidobro es mirable, ¿me entendés? En las zonas del norte de la provincia de La Pampa es mirable. El maní nos marca por cómo tiene que ir siendo. Fíjate que el maní viene ampliando zonas, amplió al oeste de Buenos Aires, al norte de La Pampa. Ahora, para eso nosotros necesitamos poder tener desarrollo de genética, porque no es el mismo comportamiento de Tucumán que el del oeste de Córdoba. Son ambientes diferentes. Entonces, eso es un desafío que tiene, yo creo que tiene el sector. Y que tarde o temprano va a haber que empezar a mirarlo. En los cultivos de invierno, como es la arveja tiene todo para crecer. Y yo creo que es el cultivo que más volumen va a ganar si hacemos las cosas bien en los próximos 5 años. Porque China ya nos identificó como un proveedor confiable. Empieza a haber una historia de comercialización entre las empresas autorizadas y los chinos, y se va a ir dando un proceso como el que se dio en el sorgo, donde la apertura fue muy lenta y de repente le estás exportando 1,5 millones, 2 millones de toneladas de sorgo. No digo que la arveja llegue a esos volúmenes, pero somos la alternativa para que China no dependa tanto de Canadá. Claro. Que es un tema también que empieza a jugar a algún nivel de geopolítica y demás. Pero ya para la China es un cultivo de relativa importancia, son 3 millones de toneladas creciendo. Entonces, nosotros no podemos no estar ahí. Australia tiene una gran ventaja como competidor nuestro, que está a la distancia de un piedrazo, digo yo, ¿no es cierto? Claro, Llega con una gomera, llega del otro lado. No importa. Nosotros tenemos la superficie para crecer y el volumen. Claro, con el producto se destaca además, el tema carne ocurre eso. También. Exactamente, o sea, Australia está al lado de China, pero la Argentina le exporta también, Uruguay le exporta también. Quizás habrá una cuestión de precio y a ver cómo somos. Y ahí es donde es importante toda la cadena de costos de servicio de intermediación. O sea, claro, que vos no mencionabas que es costoso en la Argentina. Esos costos te sacan te sacan de la cancha muchas veces, ¿no es cierto? Porque el productor podría estar recibiendo otro precio y toda la cadena otro precio si no tuviéramos esos costos disparatados. ¿Entendés? Calculá que Canadá llega del centro de las praderas, que es Saskatchewan, a Vancouver debe haber 3.000 kilómetros por lo menos. No estoy seguro, pero entre 3 y 4.000 kilómetros. Cruzan una cordillera. La cruzan en invierno con 40 grados bajo cero y su costo total varía entre los 110 y los 140 dólares. Hoy la Argentina, para venir de Salta al puerto Rosario, Zárate, Buenos Aires, entre flete, gasto de despacho, esto, lo otro, demás, costos impositivos innecesarios y demás, debes estar andando alrededor de 250 dólares. Claro. Entonces, yo cuando escucho algún... no quiero entrar en política, pero no puedo no decirlo esto. Yo cuando escucho a alguien que te quieren dolarizar la economía, es decir, Gaucho, a ver, explícame cómo hacemos con esto. Claro, un costo... ¿Cómo hacemos con este costo si nosotros no tenemos una defensa en el tipo de cambio? Adrián Poletti, titular de Adrián Poletti y Asociados, hemos hecho, gracias a tu visita aquí, una suerte de puesta a punta para todo aquel productor, empresario agropecuario que, te cuento, nosotros a diario ponemos en pantalla este espacio y la gente, esencialmente los empresarios agropecuarios, nos van pidiendo aquellos temas que son de su interés, que quieren abordar y que quieren que los tratemos así, con expertos en la materia y en profundidad.
Para cerrar te digo esto, el crecimiento de esto se tiene que dar en forma planificada, no dirigida, sino planificada. Lo que yo te decía hoy, las arvejas es el cultivo que más va a crecer. Ahora, tiene que crecer sobre la especie o sobre el tipo amarillo, Claro, no sobre el tipo verde, porque si crecen sobre el tipo verde no se va a poder comercializar. Entonces, lo importante es que quien quiera entrar en este negocio tome un asesoramiento, de quien sea, no importa. Hay un montón de gente que sabe del tema y que lo puede ir orientando e ir integrándose dentro de la cadena. Porque en toda la producción agropecuaria, pero en estas en particular, la cadena arranca en el campo y termina en la góndola de un supermercado. Con lo tanto, hay que integrarse dentro de la cadena y nuestro problema como productor no termina donde empieza el de exportador y me desentiendo, y el del exportador lo mismo. Empieza en el barbecho y termina en una góndola de supermercado. Para eso hay que integrarse, y para integrarse hay que saber cómo y con quién y con qué. Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos destinaste. Por favor, muchísimas gracias a vos. Adrián Poletti nos estuvo acompañando en esto que es Diálogos con Chacra. Como siempre, gracias y hasta cualquier instante.